Hola a todos, ¿cómo están? Reciban un saludo de Omar Morán Ponce. Vamos a hablar de temas acerca del referéndum y la consulta popular. Vamos a hablar acerca de la diferencia que existe entre referéndum y consulta popular. El referéndum se refiere específicamente a la modificación de la Constitución como tal. En cambio, la consulta popular se refiere a la reforma de ciertos artículos de ciertas leyes, en este caso orgánicas. El referéndum y la consulta popular tienen más semejanzas que diferencias, ya que se refieren a tratar de modificar cierto contenido de la norma jurídica como tal. La diferencia radica en que una constitución no se le puede dar un trato igual a la de una ley orgánica. Es por esto que se le da un trato diferenciado, ya que las constituciones son más rígidas que flexibles. Al hablar de estos mecanismos de modificación, nos referimos a mecanismos del soberano, es decir, del pueblo. Estamos hablando de un caso de democracia directa, en el que el ciudadano directamente toma decisiones referente a lo que ocurre en un estado. Este referéndum es un proceso más compuesto. Se refiere a un proceso constitucional en que se busca reformar o cambiar ciertos artículos, en este caso de la Constitución. Tenemos 5 preguntas distintas de referéndum y 6 preguntas distintas de consulta popular. Al hablar de democracia directa, hablamos de democracia participativa, en la cual el ciudadano participa directamente en la incidencia de la toma de decisiones en lo que concierne a un Estado. Es decir, que de ganar el sí, no se va a mandar a debate este proyecto de ley a la Asamblea, sino que directamente se obliga a que la Asamblea acepte esta reforma de artículos de códigos orgánicos o la Constitución como tal. Se busca acelerar este proceso mediante este tipo de democracia directa, en la cual no hablaríamos de democracia indirecta, ya que al hablar de democracia indirecta hablamos de democracia representativa, es decir, a través de un representante tomar decisiones. En este caso, de forma directa se estaría tomando decisiones por parte del ciudadano, mediante su participación. La primera pregunta se trata de una reforma parcial a la Constitución. Esto no quiere decir que no se va a reformar toda la Constitución como tal, sino una parte, un artículo en específico. En este caso, lo que se quiere cambiar, lo que se pretende cambiar de ganar el sí, es cambiar las funciones que tienen la fuerza pública, específicamente las Fuerzas Armadas en conjunto con la Policía Nacional. Al hablar de enmiendas, en este caso, una enmienda constitucional, lo que busca es enmendar la situación como tal, o un caso en concreto, que trata de mejorar o de cambiar los errores, vacíos o lagunas que se puedan tener para tratar de subsanar un caso en concreto como tal. Vamos a hablar de 3 preguntas que considero relevantes para el debate acerca de las enmiendas constitucionales. En el casillero C, pregunta 2. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de garantías jurisdiccionales que les corresponda, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional? Al hablar de las instancias, nos referimos a que acudimos a un primer juez como tal en la primera instancia. En la segunda instancia, acudimos a un tribunal, es decir, conformado por 3 jueces, que conocen este recurso anterior. Para hablar de garantías jurisdiccionales, tenemos que decir que son garantías constitucionales, son mecanismos para proteger, para materializar y efectivizar derechos de los ciudadanos como tal. Al hablar de justicia constitucional, hablamos de un proceso expedito, es decir, rápido, sencillo y eficaz, que busca celeridad, es decir, tiene una atención con mayor relevancia a otros casos que pueden llegar a tener los jueces al tratarse de una vulneración de derechos constitucionales.
La siguiente pregunta pertenece al casillero de pregunta 3. ¿Está usted de acuerdo que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales? Para esta pregunta es necesario hablar de qué es arbitraje internacional para entender bien como tal esta figura. El Ecuador no reconoce el arbitraje internacional como tal para resolver disputas en lo que respecta a acudir a un tercero imparcial en un terreno neutro en el cual se vayan a resolver estas controversias, ya sea entre Estado o inversionistas o entre Estado y Estado. Al hablar de arbitraje internacional, nos referimos a que es un método alternativo de solución de disputas, controversias o conflictos, pero en el ámbito internacional, donde las partes de este conflicto acuerdan someter su disputa a un tercero neutral. Es decir, con esto nos referimos al árbitro o tribunal arbitral, que emite un laudo arbitral. Esto es como una sentencia, en lugar de recurrir a tribunales nacionales. Esto para tratar de evitar que el Estado sea juez y parte. Este método se utiliza comúnmente en controversias comerciales internacionales. Aquí hablamos de inversiones, contratos internacionales o disputas, ya sea entre personas jurídicas, con esto nos referimos a entidades privadas extranjeras, o entre estados. Nuestra Constitución, a la actualidad, prohíbe el ceder jurisdicción para resolver estas controversias. Es decir, que lo que se pretende es reformar este artículo determinando que sí se va a resolver según la jurisdicción internacional. Pero esto puede ocasionar muchas sanciones económicas al Estado ecuatoriano, en el sentido de que la mayoría de disputas de arbitraje internacional celebradas entre Ecuador y multinacionales se han sufrido pérdidas. Es decir, el Estado ecuatoriano en su gran mayoría ha perdido estos arbitrajes internacionales frente a transnacionales que de paso dejan afectados a muchos ciudadanos como tal. Nuestra Constitución dice que no se podrá celebrar tratados o instrumentos internacionales en los que el Estado ceda la jurisdicción para resolver esta controversia. Esto se refiere a disputas contractuales en materia de inversión. Sí hay centros de arbitraje internacional como tal. Uno de los más conocidos es el CIAL, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversionistas, porque nos referimos a materia de inversión, a transnacionales que llegan a invertir en un Estado, pero que llegan a tener una controversia, en las cuales quieren recurrir a un tercero imparcial en un campo neutral. Pero en la mayoría de casos, el Ecuador ha perdido estos arbitrajes internacionales frente a multinacionales que se han aprovechado. Un claro ejemplo es el caso de Chevron, que contaminó la Amazonía como tal. La Corte de Justicia de Sucumbíos sancionó a Chevron, a esta transnacional, a pagar una suma millonaria para tratar de resarcir los daños que ocasionó a la Amazonía ecuatoriana. En vista de esto, Chevron recurrió al arbitraje internacional para hacer una especie de contrademanda en contra del Estado ecuatoriano, en la cual exigen una suma millonaria, específicamente más de 2.000 millones de dólares en contra del Estado ecuatoriano. En el caso de ganar el arbitraje internacional, vamos a estar en la obligación de pagar sumas pecuniarias de dinero para tratar de resarcir daños ocasionados a inversionistas extranjeros. Tenemos como antecedentes que países de la región han perdido arbitrajes internacionales en los cuales se los obliga a pagar sumas millonarias de dinero a favor de estas transnacionales.
Se vende el discurso de que si se acepta el arbitraje internacional, vendrá inversión extranjera. Porque si bien es cierto, en la mayoría de los casos, esto beneficia en cuanto a inversión extranjera, ya que el reconocer el arbitraje internacional aseguraría una resolución de estos conflictos, de estas controversias, de una manera imparcial, en las cuales el Estado no sea juez y parte, sino solo parte. La cuestión está en que las multinacionales se aprovechan de las afectaciones causadas, en las cuales realizan una especie de contrademanda para que en este caso ya sea el Estado ecuatoriano el que le paga sumas millonarias a ellos. Actualmente en el Ecuador sí se reconoce solo el arbitraje como un método alternativo de solución de conflictos. Esto se recurre a un árbitro que emite un laudo arbitral. Pero no hablamos de un arbitraje internacional, ya que nuestra Constitución prohíbe en ese sentido el ceder jurisdicción para resolver disputas entre Estado, inversionistas o Estado-Estado. La última pregunta a analizar es el casillero E, pregunta 4. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores? Esta es una pregunta compuesta, ya que hay dos preguntas en una. Por un lado, habla del contrato a plazo fijo y por otro, a contrato por horas, ya que son dos cosas distintas. Contrato por horas se refiere a las horas que tú vayas a laborar. En cambio, plazo fijo determina un tiempo específico en el cual tú vas a laborar. Esto se ve comúnmente en el sector público, pero aquí hablamos de otra línea, otra relación u otro origen. Pasamos de un origen contractual, del contrato, el cual se obligan el empleador y el trabajador, pero en cambio en el sector público, si bien es cierto, sí existe el contrato a plazo fijo a día de hoy, o bueno, en realidad no contrato, sino nombramiento. Pero esto referido a quiénes? A los dignatarios de elección popular, es decir, personas que tienen un plazo fijo, como por ejemplo 4 años, en los cuales van a laborar como dignatarios de elección popular. Es decir, que después de este determinado tiempo, ellos van a dejar de trabajar en ese sentido, a cesar de sus funciones como dignatarios de elección popular. La cuestión está en que esta figura, para que lo entiendan, se quiere llevar ahora a los trabajadores. La pregunta es si esto verdaderamente genera una estabilidad laboral como tal. Se busca reformar, sustituir un artículo de nuestra Constitución que a la actualidad prohíbe el contrato por horas, lo ve como una precarización laboral como tal. Está prohibida en la actualidad, con esto se busca que se implemente, se deje de prohibir constitucionalmente y se implementen estos dos tipos de contratos en la legislación laboral, que esto se refiere al Código de Trabajo, a la ley que regula el trabajo como tal o la relación laboral entre empleador y trabajador. A día de hoy ya existen figuras que se refieren o gozan de la misma naturaleza del contrato por horas como tal. Podemos hablar de un contrato de jornada parcial o contrato eventual que ya se reconoce y se regula mediante el Código de Trabajo. Para hablar del contrato a jornada parcial, aparte de la ley, podemos ir al reglamento. El reglamento que lo emite la cartera de Estado, en este caso, que regula, que vendría a ser el Ministerio de Trabajo o el IES, que son los encargados de velar por el cumplimiento de estos contratos, por velar por los derechos laborales de los ciudadanos, en los cuales ya existe en realidad esa figura para tratar de que el empleador o el emprendedor pueda contratar de forma eventual u ocasional. Es decir, que en nuestro país, en la actualidad, ya se cuentan con figuras parecidas o que tienen la misma naturaleza de lo que se quiere implementar. Si es posible que una empresa o emprendedor pueda contratar a una persona que no vaya a cumplir las 40 horas semanales, la pregunta es si van a tener vacaciones pagadas, si se va a respetar los permisos o licencias, ya sean por maternidad o paternidad, en las cuales el empleador se puede aprovechar, en el sentido de que si el empleador llega a ver a una mujer embarazada
o a una persona que necesita licencias de maternidad puede aprovecharse de esta figura como tal. Es decir, que esto puede incidir en una inestabilidad o precarización laboral. En la actualidad, muchos trabajadores acuden a jueces laborales o al Ministerio de Trabajo por violaciones a derechos laborales. Hablamos de conquistas laborales a través del tiempo en las cuales se tiene que progresar en el sentido de derechos. Es decir, no debe existir una regresión de derechos en ese sentido. Los encargados de velar por el cumplimiento de los derechos laborales, por el respeto a los derechos laborales, son los inspectores de trabajo. En realidad está en sí, estos inspectores de trabajo realizan una veeduría de los hechos o de las posibles violaciones de derechos laborales de los trabajadores. Es decir, los distintos contratos ya existen a día de hoy. La cuestión está en verificar el respeto a estos. No está en seguir creando más contratos, sino en respetar los ya existentes. En este sentido, se puede llegar a irrespetar las jornadas, ya que existe una jornada nocturna o una jornada en la que se elabora más allá de las horas ordinarias, por así decirlo para que me entiendan, como remuneraciones por horas extraordinarias, es decir, horas extras o suplementarias, que ya se regulan, es decir, se remuneran con una cantidad mayor a lo habitual. ¿Por qué? Por el hecho de trabajar días feriados, sábados o domingos, o en los días que establece la ley como día festivo, en el cual la remuneración es mayor. Se puede llegar a irrespetar el recargo por la remuneración que puede llegar a ser distinta en una jornada nocturna, y respetando así remuneraciones o pagos adicionales, si hablamos ya de horas extraordinarias. Se puede llegar a irrespetar las vacaciones, ya que si tú eres contratado mediante la figura del contrato por horas, la pregunta aquí es si vas a recibir una remuneración cuando tú goces de tus vacaciones. Reformar la Constitución o la ley no es el camino, en el sentido de que ya tenemos figuras o contratos que regulan en este sentido. La verdadera solución integral sería velar por el respeto de los contratos ya existentes y por la verdadera veeduría de los servidores que intervienen en este caso. Es decir, los operadores, llámese inspector de trabajo, que pertenecen al Ministerio de Trabajo, o el IES, que son los encargados de velar por el respeto de estas conquistas laborales que le han costado mucho a la sociedad a día de hoy. Si con esto se pretende dinamizar el empleo, la verdadera pregunta aquí es si los empleadores van a respetar las jornadas laborales, van a remunerar como lo establece la ley. Se quiere tratar de evadir esto mediante otra nueva figura o un nuevo contrato, cuando en realidad se tiene que velar por el cumplimiento y el respeto a los contratos ya existentes, no creando nuevos. Ya que muchos empleadores a día de hoy se aprovechan de esto, la pregunta es si en un futuro con este nuevo contrato por horas o contrato a plazo fijo, ¿van a respetar o se van a aprovechar de esta nueva figura que se pretende establecer? El análisis de estas preguntas va enfocado a las que consideré relevantes para el debate, ya que el resto de preguntas se refieren a temas de seguridad. Pero lo que quiero lograr y el mensaje que quiero dejar es que verdaderamente se analice, se lea cada pregunta con su anexo y ustedes puedan decidir en base a la información proporcionada, en las cuales ustedes traten de razonar su voto y puedan votar con convicción en cuanto a si hay mejoras o si hay regresión en cuanto a derechos. Si te surgen dudas, los puedes dejar en los comentarios para su posterior debate o una posterior respuesta. Recuerden que este es un espacio para entender de derecho. No es un espacio solo dirigido a abogados o estudiantes, sino a personas que verdaderamente quieran entender el derecho como tal.